vida en el centro implica hacer visible todo aquello que sistemáticamente la mirada estadocéntrica, la mirada centrada sobre el capital tiende a invisibilizar. Y eso es la multiplicidad de tramas relacionales, de vínculos metabólicos, de tramas afectivas que realmente sostienen la vida en los territorios, ¿no? O sea, son tramas, son relaciones, son vínculos, son afectos, son relaciones también con un territorio anclado, son procesos metabólicos en torno a la cual la vida se reproduce y sin los cuales no se podría reproducir la vida. Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión y encuentro tejido alrededor de algunas inquietudes que surgen por la necesidad y el deseo que tenemos de pensar desde el presente la transformación social en clave comunitaria. Esta producción surge como parte de un esfuerzo por continuar ampliando los diálogos y además vínculos que históricamente han trabajado espacios como Era Verde y Palabra de Mujer, con diversos territorios, diversas experiencias comunitarias dentro y también fuera del territorio costarricense. Hoy me acompaña Suiri Méndez Benavides. Ella es socióloga y egresada de la Maestría de Estudios Latinoamericanos del IDELA en la Universidad Nacional. Trabaja en el programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, desde donde ha acompañado diversos procesos comunitarios. Sus ejes de investigación y experiencias transitan por la soberanía alimentaria, la autonomía, la defensa de territorios indígenas y las relaciones de género, con acercamientos y propuestas vinculadas a la docencia y la gestión de la comunicación desde una perspectiva popular y comunitaria. Suiri va a estar conmigo facilitando este diálogo y acompañándonos y compartiéndonos también sus experiencias. Bienvenida, Suiri. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de compartir esta conversa con ustedes. Gracias a vos por acompañarnos. Queríamos mucho que nos acompañaras vos. También ahora le damos la bienvenida a Lucía Linsalata, quien hoy nos acompaña desde Puebla, México. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy Lucía Linsalata. En realidad soy italiana de nacimiento, latinoamericana de adopción, por eso todos me dicen Lucía o Lu. Soy mamá de 2 niñas preciosas, profesora, investigadora en la Universidad Autónoma de Puebla. Integro junto con 2 queridas amigas, Raquel Gutiérrez y Mina Lorena Navarro, el área de investigación de entramados comunitarios y formas de lo político. Y pues yo siento que desde que realmente era adolescente he participado en una multiplicidad de espacios autónomos y autogestivos que han tenido distintas formas y caracteres en mis caminos por la vida, ¿no? Gracias a ambas. Y bueno, empecemos esta conversación porque bueno, creemos que hay muchos enfoques y formas en las que nos podemos referir a la transformación social, a la revolución incluso, a la defensa de la vida. Y esto incide justamente en la forma en que se entienden los conflictos socioambientales y las luchas por la vida. Entonces, queremos comenzar preguntándote, Lucía, ¿cómo es pensar lo político y lo social en clave común? Pues yo creo que es pensarlo desde un posicionamiento político radical que busca mirar la realidad desde una mirada no estadocéntrica y no capitalocéntrica, y mirarla sobre todo desde aquella multiplicidad de espacio-tiempos sociales que desborda todo tiempo el instituto, que lo fisuran, que lo ponen en crisis, que lo agrietan. Para mí pensar desde lo común es pensar desde esos lugares. Muchas gracias. Y bueno, también queríamos saber, porque en tu trabajo has desarrollado el concepto de lo comunitario popular. ¿Qué entendemos por comunitario popular? Sí, bueno, en primer lugar he de decir que el concepto de comunitario popular es un concepto colectivo, construido en diálogo sobre todo con Raquel Gutiérrez y Huáscar Salazar, que han sido los compañeros al interior del grupo de entramados comunitarios con los que más hemos trabajado esa idea, ¿no? Y lo comunitario popular creo que consiste en desplegar un peculiar mirador teórico sobre la realidad, que tiene que ver con el intento de rastrear las luchas sociales a contrapelo
para encontrar en ellas aquello que se produce en primer lugar como riquezas sociales reapropiadas, usufructuadas y gestionadas colectivamente, ¿no? Podríamos decir como bienes comunes producidos a partir de la acción colectiva, ¿no? Y en segundo lugar, como capacidades políticas para autogestionar esos bienes políticos y para plantear la autogestión y la reapropiación social de lo común como un horizonte central de lucha, ¿no? Entonces, digamos que pensar lo comunitario popular es pensar en términos generales lo que nosotros hemos venido llamando como las múltiples tradiciones populares y comunitarias de producción de lo común, de gestión de lo común y de creación de horizontes políticos en torno a esas claves, ¿no? Nosotras hemos pensado en lo comunitario popular a partir de una doble dimensión. Lo comunitario popular ha sido pensado como horizonte político de transformación, y eso ha sido sobre todo el trabajo de Raquel Gutiérrez y en parte de Huáscar, y es un trabajo muy situado sobre las luchas bolivianas y el modo en que en las luchas bolivianas permanentemente ha emergido un horizonte de transformación que trataba de centrar el Estado y plantear la autogestión comunitaria y la capacidad de autodeterminación sobre los territorios del pueblo como un horizonte de transformación, ¿no? Por otro lado, mi trabajo se ha centrado en pensar lo comunitario popular como una práctica cotidiana de lucha, como una forma cotidiana de encarar colectivamente la reproducción de la vida. Y yo he pensado, digamos, esa forma en sus distintas manifestaciones, diríamos, en las tramas populares y comunitarias latinoamericanas, tanto en el mundo indígena como en el mundo urbano popular. Y un eje, digamos, de reflexión central, que a mí, digamos, un ámbito de la vida que para mí ha sido fundamental para pensar lo comunitario popular, ha sido sin duda la defensa y la gestión comunitaria del agua, como un ámbito de la vida donde permanentemente se va regenerando la capacidad de los pueblos de gobernar y autogestionar ámbitos de su reproducción, de sostener comunitariamente elementos esenciales para la reproducción de la vida. Entonces yo diría que lo comunitario popular tiene que ver con eso, con lanzar esa mirada sobre la realidad y comprender, digamos, esas dimensiones en su múltiple manifestación histórica, ¿no? Gracias, Lucía. Quería preguntarle a Suiri, quizás si se ha encontrado en su experiencia cuestiones que giren alrededor de estas ideas. Bueno, una de las preguntas, ¿no? Que a veces rondan por aquí, por Costa Rica, en cuanto una se cuestiona cómo es que se conforma lo organizativo, cómo es que se tejen las redes organizativas alrededor de la defensa de territorio, deja como diferentes preguntas y una de ellas es que, que pareciera que aquí hay un peso muy grande de lo institucional y de lo estatal, eh, metido y profundamente imbrincado en todas las formas organizativas, y que es difícil ver experiencias más como mexicanas, mesoamericanas, andinas, que estén rondando alrededor de la asamblea o que estén rondando alrededor de redes o, o frentes comunes alrededor de un tema. Y creo que todas estas propuestas sobre los bienes comunes y lo comunitario popular este, vienen a poner como la luz sobre todas estas prácticas que sí existen y que de repente son muy invisibilizadas y que todo el tiempo también están sucediendo como en diferentes territorios, y que son como una forma eh, de responder al sistema, ¿verdad? Y de desafiar al sistema, eh, con actividades que muchas veces hasta se creen que no son suficientes, ¿verdad? O que son muy pequeñas para generar una respuesta muy grande. Y, y, por ejemplo, está como toda la lucha ahora de muchas colectivas de mujeres alrededor de la agroecología,
Por cierto, hay una revista muy interesante que se está planteando que se llama La Agroecóloga, y ahí están recuperando estas experiencias de cómo, por ejemplo, algunas mujeres que quieren empezar como su trabajo más en la finca desde un enfoque agroecológico, no pueden solas, entonces buscan a otras y entre todas empiezan como a preguntarse, bueno, cómo hacer, intercambiar saberes, ayudarse con fuerza, ¿no? Hacer como lo que le llaman también en otros lados minga. En territorio bribri se le llama, bueno, intercambio de trabajo y intercambio de mano. Y bueno, se ha armado como la Junta Agroecológica, que es una experiencia muy linda, por nombrar una, ¿verdad? De muchas que hay. Y creo que todo esto de lo comunitario popular eh, y fijarnos en la reproducción de la vida también nos viene ¿cómo? Sí, a poner sobre la mesa estas prácticas que sí, que se han visto como invisibilizadas porque también de repente desde lo académico hay una concepción o sí, una concepción y tipo exigencia tal vez de que todas las acciones colectivas o los movimientos sociales tienen que ser de un tipo y tienen que enfrentar directamente al Estado para disputarle el poder. Y creo que eh, ahí hay como una vuelta, ¿no? De reapropiación de mirar desde otros lugares y decir, no, bueno, también hay maneras muy concretas y prácticas que cotidianamente están respondiendo al capital y a la conformación del Estado en nuestras vidas. Y aunque en Costa Rica sí hay como una historia institucional muy grande, de hecho Patricia Alvarenga tiene un texto como que donde van recopilando cómo fue que sucedió esto de que hayan muy pocos espacios de autonomía política, de autogestión, eh, y hablaba de cómo se institucionó, bueno, se convirtió en una práctica más institucional las ADIs, que son asociaciones de desarrollo integral, sobre los comités de vecinos y vecinas, que eran antes como por los 40, que antes de esa fecha eran quienes decidían, ¿verdad?, qué pasaba en la comunidad. Y luego de la aplicación de las asociaciones de desarrollo integral, pues los comités de vecinos empiezan a desaparecer y empiezan a convertirse en este espacio. Y, y, y pareciera que este espacio luego se usa como una herramienta para poder conseguir recursos para la comunidad y demás, y se vuelve como una forma única, homogénea de organización en el país. Pero últimamente, y sobre todo con las luchas de la defensa de territorio, creo que se ven como más formas, ¿verdad?, asamblearias o de redes o de búsquedas en donde la ADI no es suficiente, ¿verdad? O tal vez donde la ADI sí puede ayudar y es aliada para defender el territorio. A veces pasa, a veces no. Y, y bueno, y eso por un lado da como estas señas de que también hay lo comunitario popular existiendo y que también no solo son formas organizativas de grupos muy grandes, sino que también pues en la vida cotidiana hay muchas formas en donde las personas están defendiendo desde, bueno, en mi caso conozco como sí, experiencias en territorio indígenas y también campesinas y urbanas. Uh-huh. Muchas gracias, Suiri, por todo este contexto. Hay muchas cosas importantes de lo que señalás. Y creo que esta cuestión del estadocentrismo, ¿verdad? Que a veces un poco se surge en la forma en la que miramos los conflictos sociales en Costa Rica, es algo que queríamos poner un poco en jaque en este espacio, ¿verdad? Pues aprovechando también que Lucía ha trabajado el tema,
Por ejemplo, en la revista de estudios comunitarios de Producir lo Común, que salió el año pasado, que es una de las publicaciones que ha hecho el seminario del que nos contabas, el seminario de investigación permanente en tramados comunitarios y formas de lo político, del que también hablaremos más adelante. Algo que a mí personalmente me llama mucho la atención de este trabajo es la forma en que desafías la idea de transformación social o incluso de revolución, como una sustitución de un modelo por otro, ¿verdad? Que es algo que también se ha cuestionado desde otros espacios del marxismo, quizás. Eh, quisiera que te refirieras a esto, ¿verdad? Y a cómo estos intentos de los que habla Sweetie, ¿verdad? Se suelen ver como cosas pequeñas, intentos quijotescos, cosas que no llegan a ser transformadoras, no llegan a ser revolucionarias, ¿verdad? Hablemos un poco de estas ideas, si quieres. Sí, bueno, en el texto, ¿no? Al que tú te refieres, yo intento proponer un concepto de escala espacio-temporal de lo común a partir de cuestionar precisamente esa visión que tú estás nombrando, ¿no? Describiendo, y que un filósofo italiano que se llama Massimo De Angelis describe como la falacia del modelo, y que tiene que ver con un pensamiento presente en múltiples tradiciones de izquierda, no solo en la izquierda marxista, sino aún más diría de la izquierda llamada progresista o socialdemócrata, ¿no? Que tiene que ver con la idea de que para, digamos, rebasar el modelo capitalista existente o transformar radicalmente las relaciones de desigualdad que éste genera, necesitamos otro modelo, igualmente estructurado, otro modelo además a gran escala que nos permita, digamos, reemplazar las distorsiones de uno con otra propuesta, ¿no? Y claramente asociada a esa idea está la idea también de que las revoluciones se llevan a cabo a través de la conquista del poder, de un conjunto de victorias políticas que posibilitan a una fuerza llevar a cabo esa gran tarea histórica, ¿no? Entonces, con una visión profundamente vanguardista también de la transformación, ¿no? Y en cambio, digamos, nosotras en diálogo con Máximo pensamos que tenemos que cambiar radicalmente nuestra idea de la transformación social o nuestra idea de la revolución social, así como la proponía Marx. Es decir, si nosotros pensamos que la revolución social implica una transformación radical de nuestros modos de producción y reproducción de la vida, sobre todo un trastocamiento del modo capitalista de producción y reproducción, esa revolución tiene que ser pensada como un largo proceso histórico, un proceso epocal, me atrevería a decir, a lo largo del cual podríamos asistir, como en parte estamos haciendo, a una crisis radical de la forma de dominación capitalista, a una perturbación profunda de las mismas, contradictoria, como toda la crisis, ¿no? Y paralelamente a esas perturbaciones y a esas crisis complejas que derivan del modelo de producción necrocida que el capital nos impone, pues vamos a ir asistiendo, como ya estamos haciendo, a la emergencia de una multiplicidad de otras formas políticas, de otras experiencias que nos van proponiendo posibles otros modos de existir, algunos nuevos, otros no tan nuevos, otras reformulaciones barrocas, o cheje, como diría Silvia Rivera Cusicanqui, de experiencias que nos van proponiendo caminos posibles. Experiencias, por supuesto, siempre parciales y contradictorias, ¿no? Entonces, pero si nosotros reconocemos que la transformación social tiene que ser vivida desde esa perspectiva histórica, y que la posibilidad y el potencial real de transformar radicalmente la sociedad reside en esos espacios donde se van ensayando nuevas posibilidades, pues necesitamos rebaltar totalmente nuestra noción del espacio y del tiempo, ¿no? Si desde la falacia del modelo esas experiencias, como tú decías, aparecen experiencias efímeras, ideas quijotescas, destinadas a agotarse en un breve espacio, ¿no? Desde la perspectiva que nosotros impulsamos de la escala espacio-temporal de lo común, son algo totalmente distinto, porque nosotros pensamos que hay que pensar las escalas espacio-temporales de lo común a partir de una noción del tiempo y del espacio que no sea solo cuantitativa, como nos ha enseñado el mundo moderno y capitalista, sino sobre todo cualitativa. Y una noción capaz de reconocer la multiplicidad de experiencias
radicales y de ponerlas en diálogo. Yo diría como necesitamos dotarnos realmente de una noción del espacio y del tiempo capaz de reconocer el acontecer sincrónico y diacrónico de una multiplicidad de ejercicios sociales, de autodeterminación, de producción de lo común, que van produciendo y habitando el tiempo de formas cualitativamente, digamos, distintas al modo en que nos impone el capital, ¿no? Y esa cualidad se debe al hecho de que esas experiencias están profundamente ligadas a la reproducción de la vida en su complejidad y no a la reproducción del valor. ¿Eso qué significa? O sea, significa que, voy a hacer ejemplos para entendernos y para llevar la discusión a terrenos concretos, ¿no? Significa, no sé, que por ejemplo la experiencia de mujeres que están trabajando desde la agroecología de la que nos hablaba Surya hace un momento, tendrá un espacio, un tiempo peculiar, que tiene que ver con los ritmos de la vida que se está reproduciendo, de las plantas que se están reproduciendo, de los espacios y de los contextos donde se siembran esas plantas. No será lo mismo los tiempos de un colectivo de mujeres en Costa Rica a los de un colectivo de mujeres que siembran papa en los Andes, ¿no? Esos tiempos tan determinados por las relaciones de interdependencia profunda que unen las experiencias en los territorios, con las tradiciones políticas, por el alcance de los ensayos, ¿no? Pero todas esas experiencias nos traen algo, ¿no? Alteran el espacio lineal del capital, el tiempo lineal del capital, perdón, alteran el espacio homogéneo del capital para introducir otras dimensiones espacios-temporales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la escala espacio-temporal de lo común, les decía, necesitamos pensar desde otros lugares el espacio-tiempo. Necesitamos pensar la escala en términos de pluriescalaridad, multiescalaridad, una escala que capaz de comprender la complejidad de ese acontecer simultáneo, ¿no? Y si pensamos la escala desde ese lugar, el problema ya no es el tamaño de la experiencia, para mí, sino la proporcionalidad de esa experiencia. ¿Por qué digo eso? Porque no importa qué tan grande sea la experiencia, sino la proporcionalidad entendida en la forma en la que la entendía Ivan Illich, es decir, en términos de la capacidad de un proceso de responder de manera autónoma y autodeterminada a determinados objetivos y de responder de manera adecuada según los tiempos históricos, los contextos que están viviendo, ¿no? La complejidad que se está viviendo, ¿no? Y la idea de proporcionalidad es una idea o pensar la escala desde la proporcionalidad implica pensarla desde las cualidades de los vínculos que se cultivan, desde el tipo de relacionalidad que se va tejiendo. Y eso para mí es muy importante, porque muchas veces en los procesos de transformación nos gana, ¿no? ese pequeño estado que todos llevamos adentro, que tiene que ver con la necesidad de ser eficientes y de trabajar a gran escala y de llevar la revolución más allá de nuestras capacidades y contagiar más gente y hacer algo grande, ¿no? Pero muchas veces en ese algo grande se va perdiendo algo fundamental, que es la posibilidad de autodeterminar los procesos que se están llevando adelante, la posibilidad de realmente generar dinámicas autogestivas, colectivas y acompañadas, ¿no? Entonces se pierde de vista la calidad del vínculo político que se cultiva, ¿no? Y en cambio, si cambiamos esa noción de espacio-tiempo, si asumimos la idea de proporcionalidad, es decir, de un esfuerzo proporcional a la que nosotros podemos hacer, al objetivo que nosotros podemos hacer, pero también a la relación que queremos cultivar. Si nosotros queremos cultivar una relación de producción de lo común, es decir, una relación autodeterminada, necesitamos crear espacios proporcionales a esa relación. No será eficiente, por ejemplo, gestionar un acueducto comunitario entre 100.000 personas. No es posible, ¿sí? Tendríamos que hacer 10 acueductos comunitarios para que 10.000 personas puedan llegar a gestionarlas, ¿no? Eso no quiere decir que la experiencia de acueductos comunitarios sea efímera, ¿no? Porque hay multiplicidad de mundos, ¿no? Donde el agua esté gestionada colectivamente, donde se van armando articulaciones
comunitaria entre las pequeñas experiencias. Entonces, algo chiquito se vuelve algo muy grande. Algo chiquito se puede volver algo que tiene una incidencia nacional, como sucede, por ejemplo, en Colombia, donde hay una red nacional de acueductos comunitarios que pelea por una ley propia, donde se reconozcan los miles de ejercicios de autogestión comunitaria de agua que existen en ese país. No ahora que mencionas esto, disculpa, que haces esta mención, de hecho teníamos ganas de preguntarte al respecto, ¿verdad? De tus estudios en relación con la gestión y la defensa del agua en diferentes espacios en Latinoamérica y cómo esto tiene también potencialidades, bueno, lo estás diciendo en la autodeterminación de las comunidades, pero también potencialidades ecopolíticas a nivel de defensa, pues eso, del agua, de la tierra, de estos bienes que nos han sido despojados. Sí, y quizás, eso a mí me faltó antes, porque lo doy por asumido. No sé si en Costa Rica tienen claro qué es la gestión comunitaria del agua, ¿no? Porque probablemente no hay, yo no conozco experiencias en Costa Rica, no sé si existan, ¿no? Pero cuando hablamos de autogestión comunitaria de agua, hablamos siempre de colectividades organizadas en espacios urbanos o rurales que tienen la capacidad de construir de manera autónoma, recurriendo a pequeños financiamientos, sus propios acueductos y autogestionar el servicio de agua, ya sea potable o ya sea de riego. Hay organizaciones que son muy recientes, hay organizaciones que tienen sus orígenes en el mundo precolonial, hay digamos, una manifestación plural de tipos de gestión comunitaria del agua en América Latina, ¿no? Pero digamos, pese a que es una experiencia hecha por pequeñas organizaciones en muchos lugares, es una experiencia muy importante en el territorio latinoamericano. Para que se hagan una idea, en México, solo en México tenemos aproximadamente 10 millones de personas que acceden al agua potable a través de servicios comunitarios. Claro, México es muy grande, ¿no? Las proporciones de México son... Pero estamos hablando del 10% de la población nacional, no sé, estamos hablando de dos Costa Rica, ¿no? O sea, y claramente esas experiencias son fragmentadas, ¿no? Pues son pequeñas experiencias distribuidas en un territorio muy amplio, que abarcan desde experiencias urbanas hasta experiencias rurales, y cuando uno las ve en su singularidad, es difícil creer la incidencia que esa práctica puede tener a nivel nacional, pero sin embargo es muy importante, ¿no? Esto como premisa para que entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, porque yo sostengo que esas experiencias tienen un gran potencial ecopolítico, ¿no? Yo marcaría 3 razones, para hacerla muy breve, y aunque habría que decir mucho más, ¿no? En primer lugar, en toda experiencia de gestión comunitaria del agua, nosotros encontramos un ejercicio de control directo de la población sobre las fuentes de agua, cosa que es absolutamente inexistente en cualquier mundo abastecido por un servicio privado o público de agua, ¿no? O sea, yo que por ejemplo vivo en una ciudad donde el agua me llega por el servicio de agua privado, pues no tengo idea de dónde viene mi agua, ¿no? Eso no sucede en las experiencias comunitarias, donde la gente y los usuarios de ese sistema, que además lo producen y lo autogestionan, están conscientes de dónde viene su agua. Aun cuando no hay propiedad comunitaria sobre las fuentes de agua, hay un ejercicio de un control activo sobre esas fuentes. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente, en primer lugar, se da cuenta del nivel del estrés de la fuente, del nivel de contaminación de las fuentes de agua. Y por tanto, hay siempre una regulación comunitaria en términos de generar prácticas de uso mucho más sustentables, ¿no? Y una intervención directa en el territorio. Muchas veces hay trabajos de cuidado territorial, ¿no? De limpieza de los manantiales, de regeneración territorial de las cuencas, en fin, hay un trabajo activo, ¿no? Sobre la fuente. Y por otro lado, hay un gran potencial en eso porque, bueno, por lo menos desde la experiencia que nosotros hemos podido tener, sobre todo en México, en Bolivia, pero también en diálogo con otros territorios, la existencia de estas redes comunitarias de gestión del agua representan un freno constante a los proyectos de despojo y a los proyectos extractivistas. Donde hay gestión comunitaria de agua son los lugares donde la gente se levanta inmediatamente. ¿Por qué? Porque se da inmediatamente cuenta del riesgo. Y como el agua es vida, y como sin agua no se vive,
es un ámbito de politización inmediato. Entonces, nosotros hemos visto, hay una reacción inmediata, ¿no? Hay una red inmediata, son unos guardianos del agua que inmediatamente se levantan y desde esas tramas comunitarias se han ido, ¿no?, articulando procesos muy importantes de defensa del territorio y de defensa de la fuente de agua. Entonces, eso es una primera dimensión. Otra dimensión tiene que ver con lo que les decía anteriormente, que tiene que ver con el hecho de que la gestión comunitaria del agua es siempre una gestión territorializada. A diferencia de la gestión capitalista del agua, donde el agua es desvinculada de los equilibrios naturales, de los metabolismos naturales, de los equilibrios de cuenca, porque por lo general a través de grandes obras de ingeniería hidráulica se traslada el agua de un lugar al otro, ¿no?, sin tener realmente en cuenta de los equilibrios de la cuenca que se está utilizando, ¿no? En México tenemos casos abominables, ¿no?, de ingeniería hidráulica, que, bueno, sobre el cual se podría decir mucho, ¿no? Pero, bueno, en los casos de los acueductos comunitarios, sucede todo lo contrario. Se construyen pequeñas obras de ingeniería hidráulica, en la que muchas veces se utilizan sistemas tradicionales. Muchas veces no se utiliza ni siquiera sistema de bombeo, son todos aguas que el agua fluye por gravedad en la mayoría de sus sistemas, ¿no? Pero, digamos, es una gestión profundamente territorializada en términos de que es consciente de los equilibrios de cuenca, que está anclada a una cultura del agua, a una multiplicidad de culturas de agua que son diferentes en los distintos territorios y que tienen además capacidad de intervenciones territoriales. Son admirables, yo creo, los ejercicios de restauración de las cuencas que se están haciendo desde una multiplicidad de comités de agua, por ejemplo. Y finalmente, para no tomar mucho tiempo, creo que la otra dimensión, digamos, fundamental, la otra potencialidad del agua tiene que ver con, pues, su politicidad, digamos. El agua comunitaria es siempre un agua politizada, pues es un bien común, es un común que es producido activamente por quienes lo usufructan. Entonces se involucra siempre una gestión a través de una asamblea, de faenas, de trabajo, faenas, tequios, bueno, como los queremos llamar, pero trabajo comunitario desplegado, y en esos ejercicios pues se va renovando las capacidades políticas de los pueblos, incluso en territorios urbanos, sacrificados, en zonas de sacrificio, donde uno no pensaría que pueda pervivir tradiciones comunitarias, en torno al agua se van reactivando prácticas, diríamos antiguas, pero son siempre prácticas renovadas, ¿no? Nosotros en México es muy interesante porque hemos vivido en los últimos años un despojo feroz de tierras comunitarias o de tierras ejidales, pero vemos que luego cuando la gente, por ejemplo, migra a las ciudades o incluso cuando la gente deja de ser tierra comunitaria, deja de ser ejido, entonces deja de gestionar comunitariamente su tierra, vuelve a poner en acto prácticas comunitarias en torno a la gestión del agua, ¿no? Entonces el agua sigue siendo como una especie de reducto de la práctica comunitaria popular, ¿no? Así como un espacio donde permanentemente se van regenerando ciertas capacidades políticas, ¿no? No sé si Suiri quisiera referirse a, por ejemplo, la experiencia de las asadas, un poquito, ¿verdad? Cómo funciona aquí es un poco distinto y creo que habla mucho de esta articulación estatal en los procesos comunitarios también. Y no sé si quiere referirse, bueno, es que Suiri ha acompañado procesos justamente de defensa del agua y de la vida en el Caribe Sur de Costa Rica y en otros territorios. Así que te doy la palabra, Suiri, para que te refieras a esto. Gracias. Y bueno, se me hace mucho sentido, como Lucía cuenta, ¿no? De estas estrategias y de estas potencialidades alrededor del agua. Aquí en Costa Rica hay una instancia estatal que se llama el AIA, que es como el regente oficial. Se creó una figura que se llama asadas, que vendría a ser como tal vez esta forma que cae encima, esa forma estatal que cae encima de las ya por sí formas en que las comunidades se organizan para proteger su agua. Y me parece que ahí hay como una apropiación o reapropiación o resignificación de la asada,
en el sentido de que se ha vuelto como un frente de lucha en muchos casos para muchas comunidades que les han querido como despojar su agua. En el caso de la expansión del monocultivo de la piña y la agroindustria, ¿no? Que con sus agrotóxicos envenena como las nacientes, ahí se han reactivado como muchos espacios para defender, ¿no? El agua y conseguir como los estudios necesarios para demostrar cómo es que esta piñera está relacionada con el agua, y eso, por ejemplo, en el Caribe Central desplegó incluso una moratoria contra la expansión de la piña, eh, y que uno de los detonantes, pues no son muchos, pero el agua ahí fue como que tuvo un papel muy vital. Y incluso hay otras formas que no han sido tan reconocidas como las que hay en el territorio bribri de Talamanca, en la parte del Caribe Sur. Ahí ellos y ellas, el AIA les ha propuesto o impuesto o ha querido imponerles la figura de la asada, y ellas y ellos se han negado, porque quieren seguir teniendo como la autonomía y la forma y mantener la forma de gestión del agua que ya tienen de por sí hace mucho tiempo, donde también construyen como sus acueductos y buscan como las maneras de garantizar el agua para la comunidad. Y ahí el Estado como que no le han dejado entrar en el sentido de la administración del agua, y también en la imposición de hidroeléctricas sobre los ríos, que esa es otra. Y bueno, justo vengo de hace como un par de años, estuvimos acompañando un proceso como más en el lado pacífico, en donde la comunidad desde también la SADA, pero se convirtió en algo ya más comunitario, y detuvieron un proyecto de riego que quería sacar el agua de este pueblo como de pie de monte y llevarlo a las zonas en donde hay como unas fábricas muy grandes de pollo, de criadero de pollos industrializado, y hay plantaciones piñeras y de caña, y como que toda esa corporaciones pues presionando, ¿no? Para que se creara ese proyecto de riego, y pues ahí la comunidad lo logró detener, y luego de que dijeron, bueno, que ya se garantizó pues que no les iban a quitar su agua, se preguntaron como, bueno, ahora qué más hacemos con el agua que ya tenemos, ¿verdad? Que aparte que es para nuestro consumo, qué más hacemos y cómo la, la, la seguimos como redistribuyendo. Y ahí se empezó como un proceso de huerta en el traspatio, como de agroecología con el agua, y bueno, se terminó haciendo como un mapeo por toda la cuenca, para ir a ver desde dónde nacía y hasta dónde salía en el mar, en el Golfo de Nicoya. Y fue muy lindo porque ahí también fueron como conociendo otras personas y otras organizaciones, y ahora terminaron algunas personas de esta comunidad planteando una ruta de economía social solidaria, como para intercambiar como sus productos, y creo que esta forma esta potencia organizativa alrededor del agua, aquí en Costa Rica, pues resuena mucho también como con lo que estás planteando, de cómo se revitalizan o se reconstruyen tejidos organizativos que de repente parecía que no existía o que no había nada, como que se vuelven a activar, y pues terminan como demostrando una fuerza muy conmovedora, que pareciera que muy poquitos recursos y muy pocas eh, cantidad de personas, por decirlo así, de multitud, porque sí son bastantes, ¿no? Las que se ponen, logran detener proyectos de mucha inversión económica, ¿verdad? De muchos intereses. No siempre es así, no siempre pasa, pero pasa, y pues es como muy fuerte también esa. Creo que en Costa Rica hay como una idea de que es un país, como también la construcción del Estado en esa identidad como homogenizadora, ¿verdad? Esta identidad-nación como homogenizadora tiende a hacer creer este discurso de que aquí todo está en paz, que el país protege el ambiente, que
que es una marca país incluso, ¿no? Y yo creo que hay mucha historia no reconocida de cómo las comunidades en Costa Rica y las organizaciones de base y lo comunitario popular ha defendido que eso sea así, ¿verdad? Y el Estado de repente se lo apropia como para su conveniencia. Pero sí, sí hay como tantos territorios de manglares protegidos o nacientes o bosques, mucho es porque las personas ponen el cuerpo, ¿no? Para que esto sea así. Y Ujú, justo hablando de ujú. esto, Sweetie, de la defensa de los bosques, me acordé de, por ejemplo, otras luchas por la defensa de otros territorios, ¿verdad? No solo el agua, sino también la tierra, en los que, pues, se, se, su- se- no sé, yo observo también esta potencialidad de encuentro comunitario popular, de construcción de autodenominación y de autogestión de los espacios colectivos que se habitan y de pues los bienes y que tal vez podrías referirte un poco a esto pensando también en un espacio que vos gestás y que co-creás, que es el Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios, ¿verdad? Que es un espacio de encuentro en el que convergen una diversidad no solo de luchas y de defensas territoriales, sino también de mujeres, ¿verdad? Habitantes de diferentes lugares del país. Que están vinculadas como por sus vidas y resistencias a una defensa del territorio, el agua, la vida, la cultura incluso también. Y pues bueno, queríamos preguntarte sobre esta experiencia y sobre esta relación de las luchas, ¿verdad? Bueno, una de las compañeras que participa en el CAM eh, nos contaban, bueno, tal vez para contar un poquito más del campamento, es un proceso que inició el año pasado eh, y como contaba Ana, pues eh, participan muchas mujeres de territorios costeros, indígenas, campesinos, urbanos, eh, y nos vimos 3 veces durante el año para compartir herramientas de comunicación que les ayudaran a fortalecer sus procesos organizativos de cada una. Y bueno, estos encuentros se convirtieron en espacios eh, muy interesantes porque al ellas ir contando qué les pasa, cómo les pasa, cómo es su territorio, qué es lo que están viviendo, iban contando experiencias que las demás no conocían y que también son defensoras de territorio, pero esa información no les había llegado. Y bueno, les llega de cara a cara, ¿verdad? Con las otras. Y, y, y bueno, en cada caso se iba como desplegando un mundo nuevo, ¿verdad? En cada caso que las compañeras iban contando, se iba desplegando un mundo nuevo bueno, de los agravios que se viven, de los conflictos que se viven, de lo mal ¿verdad? Que se pasa, pero también de cómo ellas se están haciendo para resolverlo, ¿verdad? Y qué están haciendo como qué estrategias, qué formas están buscando cada una desde su lugar para hacerle frente y para inventarse como formas nuevas. Y en el caso del agua y de los territorios indígenas, en Costa Rica es muy diferente el Caribe del sur, en el caso de los territorios indígenas. En la parte sur Pacífico ha habido mucha invasión, mucho robo de tierras por parte de haciendas, de terratenientes, la que ellos nombran así. Y entonces las chicas del territorio Ororán nos contaban que a inicios de este año iniciaron un proceso de recuperación de tierras pensando en recuperar las tierras en donde están los nacientes de agua, en donde hay corredores biológicos, donde están los bosques, los ecosistemas, y donde hay como un territorio de valor espiritual y de revitalización espiritual. Y entonces ellas son las que idean la estrategia, las que la crean, las que se meten, toda la comunidad como que las apoya
y eso generó una respuesta muy brutal de violencia y de racismo. Este país es sumamente racista y bueno, las atacaron, las acosaron, eh, terminó en el asesinato de Jerry Rivera, de un compañero de territorio Ororán, a un año, ni siquiera se había cumplido un año del asesinato de otro compañero indígena, Sergio Rivera, que es de uno de los territorios bribris cercano a este otro territorio. Sergio Rojas. Sergio Rojas, disculpe. Este, y entonces, bueno, en los encuentros y en los intercambios de información entre todas, pues de una manera u otra era como irse encontrando en la historia de la otra, ¿verdad? En ir encontrando como similitudes y también en ir encontrando pues las diferencias, pero completando de alguna manera u otra el comprender, tal vez el construir en colectivo qué nos está pasando y por qué y cómo hacemos, ¿verdad? Juntas para resolverlo. Entonces, esto de las herramientas de la comunicación, este, fue como una, sí, 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 o sea, sí sucedieron, pero lo que creo que más movió todo fue como el hecho mismo de encontrarnos y de que se pudieran ir visibilizando todos estos tejidos y esos entramados que cada una está creando desde cada lugar distinto. Y entonces, por ejemplo, pudieron como también conocer compas de la ciudad que están luchando como por una cooperativa de vivienda. eh, y bueno, creo que ahí pues hay mucha potencia política de lo femenino, digamos, de irse intercambiando cómo todas deciden eh, qué hacer y cómo hacer. Uh-huh. Gracias, Suiri. Gracias por este aporte. Bueno, en compañía de Suiri y de Lucía, hemos conocido varias experiencias y claves respecto no solo a cómo se piensa, sino también cómo se hace, ¿verdad? La revolución, la transformación social y política en clave común. Quería preguntarle a Lucía, ¿qué implicaciones tiene poner la vida en el centro? Creo que lo hemos visto un poco a lo largo de la conversación, pero nombrarlo, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene poner la vida en el centro a la hora de pensar la transformación social? Y si nos cuenta sobre la perspectiva de la interdependencia que han desarrollado, han venido cultivando en el seminario de entramados comunitarios. Lucía, si quieres activar el micrófono, sería genial. Gracias. Eso, perdón. Bueno, ¿qué implicaciones tiene poner la vida en el centro? Yo diría dos, ¿no? En primer lugar, para mí poner la vida en el centro implica hacer visible todo aquello que sistemáticamente la mirada estadocéntrica, la mirada centrada sobre el capital tal tiende a invisibilizar. Y eso es la multiplicidad de tramas relacionales, de vínculos metabólicos, de tramas afectivas que realmente sostienen la vida en los territorios, ¿no? Creo que todo lo que Suri nos está contando es eso, o sea, son tramas, son relaciones, son vínculos, son afectos, son relaciones también con un territorio anclado, son procesos metabólicos en torno a la cual la vida se reproduce y sin los cuales no se podría reproducir la vida, tal la vida digna, la vida que queremos, la vida que amamos, ¿no? Entonces, poner la vida en el centro es poner en el centro eso que se teje colectivamente para sostener la vida, y en ese tejerse colectivo no somos protagonistas solo los humanos, sino que somos siempre humanos junto con una multiplicidad de especies compañeras, para decirlo como Hannah Haraway, ¿no? Y con una multiplicidad de elementos abióticos en nuestra visión del mundo que nos permiten sostener, ¿no? Entonces, poner la vida en el centro es eso, es hablar de lo que en general la mirada centrada en el progreso, en el desarrollo, en el valor, tiende a invisibilizar, tiende a negar, como lugares inexistentes, como lugares sacrificables en pos de algo
y de un desarrollo para pocos, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Y nosotros, cuando ponemos en juego la mirada de la interdependencia, en realidad ponemos en juego una mirada que todo el tiempo nos trata de decir que vivimos, que para vivir interdependemos, más bien, y que interdependemos y que por tanto vivimos, ¿no? Es decir, sin esas tramas, sin esos vínculos de mutua dependencia entre nuestras comunidades cercanas y entre las comunidades más amplias, pero también con las comunidades ecológicas con las que nos vamos construyendo, la vida no sería posible. La interdependencia es una condición de existencia de la vida, y la fantasía del homo economicus autónomo, del individuo que se hace a sí mismo, que el capital trata de imponernos todo el tiempo, en realidad es una vana ilusión. Y es una ilusión que se crea sobre la negación de la relación de interdependencia que realmente sostiene la vida, y sobre la negación de las prácticas de explotación y de las formas múltiples de apropiación que el sistema de dominación sigue impulsando, ¿no? Para reproducir la lógica de valor. Entonces, cuando hablamos de interdependencia, hablamos de eso, hablamos de poner en el centro eso, pero de entender también cómo esas tramas vitales son todo el tiempo expropiadas, refuncionalizadas por la dimensión, por la relación capitalista, que son siempre relaciones también patriarcales, que son siempre relaciones antropocéntricas, que son siempre relaciones fuertemente coloniales, fuertemente raciales, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de interdependencia, tratamos de ver cómo el capital refuncionaliza, organiza, ¿no? Nos despoja de nuestras tramas de interdependencia para tejerlas bajo su lógica, pero también cómo comunidades extensas de personas siguen defendiendo otros términos de interdependencia, siguen todo el tiempo produciendo otros vínculos que sostienen la vida, incluso bajo determinadas relaciones o por debajo de las relaciones de dominación, se sigue sosteniendo y reproduciendo la vida bajo otra lógica, ¿no? Entonces, hablar de interdependencia es hablar de eso, es hablar de la vincularidad que sostiene la vida en un sentido muy amplio. Y es hablar de la vida también en términos más holísticos, más ecológicos, ¿no? De centrar el antropos para ver la vida en su complejidad y entender el antropos como una parte más de una totalidad muy compleja de la que pues somos parte, finalmente, ¿no? Realmente es pensarnos desde el ser parte, ¿no? Y entender y respetar eso. Yo creo que la interdependencia es, antes que nada, un posicionamiento ético, ¿no? Es un posicionamiento ético que nos dice todo el tiempo, somos parte de una trama, y podemos definir los términos bajo los cuales nos entramamos, ¿no? Rechazar los términos que nos imponen para tejer otras tramas. Eso digo. Gracias Lucía, gracias Suiri por este espacio, esta conversación. Queremos mencionar también que este programa fue posible gracias a la colaboración anuente de la doctora Laura Álvarez Garro, quien coordina la maestría de Psicología Comunitaria en la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, quien además como profesora investigadora de la Escuela de Filosofía también nos ha acercado a este pensamiento que se teje desde los entramados comunitarios. Les agradecemos nuevamente y nos despedimos. Les recordamos que continuamos trabajando en este espacio con la intención de desdibujar también las fronteras impuestas a nuestros territorios, ¿verdad? Encontrarnos a pesar de estar en ubicaciones geográficas distintas para abrir puentes y poner en común, junto a diferentes investigadoras, las preguntas que surgen al pensar la transformación social en el presente en clave comunitaria. Gracias por acompañarnos. Le dejamos con más de Canal UCR Televisión con Sentido.